Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar. Embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no les había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos siempre Hechos de los Apóstoles, en este tiempo de Pascua, y es el día en que toca esta institución de los diáconos. Crece el número de los discípulos, crece la cantidad de gente que atiende lo que llamaríamos de aquella época, pero que no se llamaba así, la Cáritas diocesana, la Cáritas de Jerusalén. Son muchos los que viven de la beneficencia de los demás, y llega un momento en que empiezan las quejas. Sobre todo tenía muchísimo sentido la atención a las viudas y a los huérfanos, no tanto a aquellos que estaban en edad de trabajar y que podían hacerlo. Por eso será San Pablo que nos dirá más adelante: quien no quiera trabajar, no coma. Pero en aquellos tiempos las viudas y huérfanos sí que lo necesitaban de una forma especial. No habían lo que hoy llamamos la seguridad social, no había seguros de ningún tipo, y si no tenías la familia y alguien que trabajase, los huérfanos y las viudas se lo pasaban muy mal. Recordemos que en aquella época, hoy nos quejamos de la brecha salarial, dicen, se tendría que ver realmente porque las estadísticas se manipulan como se quieren hoy en día, pero se dicen que hay un 20 o un 30% de brecha salarial. En aquellos tiempos era muchísimo más grande, era del 85%. El salario de un hombre era 7 veces el salario de una mujer, con lo cual había una diferencia enorme. Y las mujeres solas, con hijos, era casi imposible mantener a la familia. Por eso insiste mucho la Iglesia en este tiempo, en los primeros siglos, en la atención a las viudas y huérfanos, hasta que puedan ponerse a trabajar los hijos y mientras mantener a estas familias. Eso fue una constante en todas partes, pero también, y de una forma especial en muchos siglos, en la misma Roma imperial, donde sobre todo a partir del siglo III y IV se hicieron una grandísima labor a nivel social, especialmente con los más pobres y especialmente huérfanos y viudas. Tanto es así que hay aquella anécdota famosa, ¿no?, con San Lorenzo. Bueno, dame tus riquezas, dame las riquezas de la Iglesia, le dirá al archidiácono. Instituimos hoy los diáconos. Al archidiácono, el primero de los diáconos de Roma, después de matar al Papa y a los otros diáconos: danos la riqueza de la Iglesia. ¿Y qué les presenta? Los pobres son nuestra riqueza. Y entonces matarán también a San Lorenzo. Es esa mentalidad de que con los pobres hay que estar, no con los que se aprovechan, sino con los pobres de verdad. Y eso a veces en la Iglesia cuesta entenderlo. No estamos en una sociedad filantrópica, sino en una sociedad donde, como se decía en el primer siglo, la gente se convertía porque veía cómo se amaban los cristianos entre sí y cómo se ayudaban, pero no como una obra en la cual se desprecia al pobre y hay que darle de lo que sobra, sino en la que se apreciaba a aquellos que, siendo pobres, tenían esa dignidad de cristianos, que los que podían trabajaban, los que podían hacían lo que fuese, pero no simplemente aprovecharse de la comunidad, aprovecharse de los demás, vivir del cuento. No era eso, era otra cosa.
Bien, los apóstoles también se ve que no son buenos administradores. Los apóstoles y sus sucesores, para administrar los bienes, pues no saben, ni es lo suyo. Ni los apóstoles ni los obispos sirven para administrar. Por eso nombran administradores, y es lo que hacen. Gente, laicos. Aquí hay una cosa curiosa. El diácono es un laico. Un laico al cual se le da una misión especial y se le instituye, se le ordena para una misión especial, la caridad, y después como colaborador del obispo, o sea, colaborador del obispo para la caridad. Pero claro, en la caridad entra también todo aquello que es la auténtica caridad, llevar la palabra. Y así también serán predicadores los diáconos, pero no serán sacerdotes. Aquí es una de las cosas que cuesta a la gente entender, y es que el diácono forma parte de lo que es el orden sacerdotal, pero no el sacerdocio. Ya sé que cuesta un poco de entender, porque no es fácil. Pertenecen al sacramento del orden, pero solo para el servicio. Eso quiere decir diácono, diaconía, servicio. El diácono, el servidor, el que sirve para la caridad. Y en la caridad entra también el predicar la palabra. Por eso encontraremos también los diáconos que predican, que hacen apostolado, que bautizan. En el fondo, un diácono a nivel sacramental hace exactamente lo mismo que podría hacer cualquier laico, pero con un permiso del obispo. Permiso. Pero ellos están dedicados como sacramento a la caridad, no al sacerdocio. Por eso a veces algunos no entienden, piensan esta batalla, por ejemplo, que hubo en Barcelona hace unos años. Al diácono se le tenía que llamar musén, igual que al cura. Creaba más líos que otra cosa. O estos diáconos permanentes, algunos, pues que quieren ir vestidos de cura, que no sois curas, que sois otra cosa. No lo entienden. Y entonces parece que sea el diácono un cura menor, que no. Que sois, sí, miembros del orden, del sacramento del orden, pero para el servicio en la caridad. Y si no entienden esto, no han entendido lo que es el diaconado, nos lo explica aquí muy bien. Escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea, la del servicio a las viudas, a los huérfanos, a lo que hoy diríamos la caridad, caritas, todo lo que sea servicio asistencial en nombre del obispo. Y así ellos son los colaboradores del obispo para todo lo que es la administración y el bien. Y a partir de ese momento, después, cada diócesis tendrá sus diáconos. Muchas veces eran pocos, eran 3, 4 diáconos. Y entre estos diáconos estaba el archidiácono. El archidiácono es el primero de los diáconos y era lo que llamaríamos el administrador general de la diócesis. Y todavía en Barcelona, si vais a la catedral, se encuentra justo al lado de la catedral la casa de la ardiaca, la casa del archidiácono, que bueno, por razones históricas no es de la Iglesia, es de la Generalitat y es la residencia oficial en teoría del presidente de la Generalitat y está al lado de la catedral, al lado de la sede del obispo y de la vivienda del obispo, porque era el lugar donde estaba el que administraba en nombre del obispo todos los bienes de la Iglesia, el servidor de la Iglesia para sus bienes, para el bien especialmente también de administrar de cara a los más pobres de la diócesis. Aunque esto hoy se ha quedado un poco diluido, pero esa es la misión del diácono, servir al obispo en la administración, en la caridad, en todo lo que sean los servicios a nivel, dejádmelo decir así, laical, que necesita una diócesis. A nivel sacerdotal estarán los sacerdotes, a nivel laical, aunque estén ordenados, pero para el servicio, los diáconos. Hemos de rezar por ellos, son un servicio importante para la Iglesia, siempre que se dediquen a lo que ha de ser. Cuando vemos a veces, por desgracia, diáconos que solo se dedican a hacer entierros
o cosas de estas, dices, esa no es el carisma del diácono. Claro que pueden enterrar, o sea, hacer entierros en nombre del obispo, claro que pueden bautizar, el obispo les da como podría hacerlo un laico con permisos. Claro que pueden ser testigos en la boda y oficiar una boda sin misa, claro, una boda. Claro que todo eso lo podría hacer un laico en casos de emergencia propuesto por el obispo, claro que sí. Pero no es sacerdote. Hoy el problema es que muchos quieren ver en el diácono un sacerdote y entonces que sustituya a los sacerdotes. No es eso. El diácono no está al servicio sacerdotal, sino al servicio del obispo. Y no para cosas sacerdotales, sino para el bien de la caridad y cuando haga falta también para la palabra. Por eso puede leer el Evangelio en la misa, puede incluso predicar, pero no celebrar los sacramentos de la Eucaristía ni de la penitencia, que son propias del servicio sacerdotal.